Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Heriberto Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video al final, hasta el final. Vamos con la segunda parte de, sobre las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar un motor eléctrico o una máquina eléctrica para una aplicación en particular. Se lo voy a recordar nuevamente que estamos hablando siempre desde el punto de vista mecánico. Nada de electricidad. Los electricistas son mis grandes amigos y los respeto y prefiero que ellos hablen sobre los temas eléctricos. ¿Ok? Bueno, para continuar entonces vamos a hablar un poco sobre los bastidores, que es muy interesante. Porque el bastidor es quien une todos los elementos que conforman el motor y es el que lo mantiene en su sitio para que el motor funcione como tiene que ser, ¿verdad? Entonces ahí se monta, por ejemplo, la carcasa y todos los elementos importantes y es el que mantiene ese motor como tiene que estar. En los motores pequeños, los motores eléctricos pequeños, todos esos bastidores son de hierro fundido, aluminio o puede ser en acero laminado, pero en general son de hierro fundido. En hierro gris es el más común, por supuesto, más económico. Es posible que si tengamos alguna aplicación donde el motor eléctrico este, tenga cargas con choque frecuentes o algo así, pues se haga una carcasa, perdón, un bastidor con hierro este, dúctil, por ejemplo. Pero en general son de hierro fundido. También es, digamos que en los motores medianos se cumple lo que les acabo de decir. En general, los bastidores de los motores más grandes se hacen prácticamente en acero. ¿Y por qué? Porque el motor más grande tiene más piezas, tiene más cargas asociadas durante el arranque, etcétera. Por supuesto, tiene más peso y es un elemento que necesita tener una fabricación muy bien dimensionada para poder albergar toda la cantidad de componentes que tiene el motor, esa máquina eléctrica, y que no existan pues desviaciones, que es lo que al final de cuentas es lo que daña, lo que echa a perder, lo que daña pues los motores eléctricos cuando empiezan a haber desviaciones en el estator o en el rotor. ¿Ok? Hablemos de los estatores. Los estatores ya sabemos que son los bobinados, que contienen el núcleo de acero y sostienen los devanados del motor. Eso no se ve, todo eso está dentro de la máquina. Inclusive cuando se desarma la máquina y se saca el eje con el rotor, pues generalmente nunca vemos tampoco el estator. En los motores pequeños, ese estator son enrollados que se hacen al azar, porque realmente no, por su propia, por su baja potencia, no tiene mucho problema en los motores pequeños y medianos, ¿no? Y esos estatores generalmente se unen, como son, digamos que son filas de laminadas, se unen a través de soldadura. En algunos casos usan algunos materiales adhesivos muy especiales, pero en general a través de soldadura. Eso ocurre también con los motores, ¿cómo se llama? Medianos, ¿no? En los motores más grandes, sí se tiene que hacer un poco mejor. Esto ya no es tan aleatorio, tiene que ser un poco mejor definidos porque por la misma situación de la que los hablaba, ya estamos hablando de mayores potencias, campos magnéticos más grandes, más fuertes, en fin. Entonces eso implica este, que eso se tiene que hacer con un poquito, con bastante más detalle y definición, ¿no? Inclusive ya estas filas de
materiales laminados con lo que está formado el estator, ya en general no vienen soldadas unas con otras, sino que en general vienen con como una especie de varillas de acero que presionan las placas unas con otras. Eh, Hoy por hoy hay mucha variedad de construcciones. Estoy hablando un poco las que yo vi hace 10 años, o más de 10 años, pero en general pues tienen una mejor configuración. ¿Qué podemos hablar de los rotores? La construcción de un rotor varía siempre según el tamaño de la máquina. Esa es la gran verdad. Y la aplicación y sobre todo la orientación y el montaje. No es lo mismo, por ejemplo, un rotor de una máquina que va a trabajar horizontal o una máquina que va a trabajar vertical. ¿Ok? Si las aplicaciones son, por ejemplo, eh, este, de una máquina silenciosa, que se requiere una máquina que sea con una mayor velocidad, en fin, ese tipo de cosas son las que van a definir la manera con que se construye un rotor. Todo, eso sí, todos los rotores, que generalmente le llamamos tipo de jaula de ardilla, tienen un núcleo laminado y montado en un eje, que es el eje de la máquina eléctrica, y es la que transfiere finalmente la carga del motor, o mejor dicho, la potencia del motor a la carga que queremos manejar. En los motores pequeños, generalmente estos son de hierro fundido. En las medianas también son de hierro fundido. Hoy por hoy también he visto en las últimas revisiones que estaba haciendo antes de hacer este vídeo, que ya hay motores, por ejemplo, que se están empezando a hacer en cobre para motores medianos, que eso básicamente era, digamos que solamente se ofrecía en los motores grandes, ¿no? Así que, déjame cerrar aquí esto, que están saliendo unas notificaciones que no me interesan. Bueno, lo importante es que esos rotores están montados sobre los ejes, pero debemos recordar que los ejes cumplen una cantidad de funciones muy importantes en el motor. Lo primero es que tiene montado el núcleo del rotor, porque sin rotor no tenemos motor eléctrico, indudablemente. Pero además de eso, tenemos los muñones, ¿ok? Que van a soportar los cojines de deslizamiento. Generalmente va montado el ventilador, ¿ok? Que es el que va a producir un flujo de aire para el enfriado o la refrigeración del motor. Y por supuesto, algo muy importante que no lo podemos dejar pasar, que es el que transmite el par motriz, que es el que va a aprovechar la aplicación para la cual nosotros queremos ese motor. Por lo general, todos los ejes son sólidos. Por supuesto, cilíndricos. Vienen en diferentes versiones. Hay algunos que son inclusive huecos. Hay unos que son bridados. O sea, huecos digo porque se puede hacer una conexión. Por ejemplo, en el extremo del eje puede venir hueco con una especie de retenes arriba, atornillable, de manera que yo coloco el eje de mi aplicación y ajusto. Cuando me refiero a hueco es a eso. Pero pueden ser bridados también. Por ejemplo, para los compresores generalmente son bridados. Pueden ser estriados. A veces tienen una posición un poco cónica, de manera que puedo también igualmente acoplarlo con mi aplicación. En fin, hay diferentes aplicaciones, diferentes motores, y la conexión depende siempre de la aplicación para los cuales yo lo necesito. Fíjense ustedes, inclusive en los motores muy grandes, en los ejes del motor, no siempre tampoco son del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo diámetro. Nosotros como buenos ingenieros mecánicos debemos recordar que cuando hacemos o hacíamos en aquellas épocas estudiantiles
los diseños, los cálculos de los ejes, generalmente el diámetro de los ejes se iba disminuyendo en la medida que se iban acercando a los apoyos. Esto por los efectos de las cargas que tenían previstas. En los motores eléctricos muy grandes generalmente es así. ¿Ok? Y eso permite también que se haga por ejemplo, cuando se colocan otros elementos como el ventilador, los elementos de conexión, etcétera, etcétera, a la aplicación, que se puede hacer un equilibrio pues, del rotor, porque acuérdense que ese elemento está girando a una velocidad muy elevada, está transmitiendo un par y además de eso tiene una carga propia, que es su peso, y además de eso la carga del rotor. Entonces eso tiene que estar muy bien equilibrado porque si no produce vibraciones y se puede romper. Para evitar eso, pues en ese proceso de, este, de equilibrado, eh, pueden variar los diámetros para facilitar pues, ese proceso. Vamos a hablar ahora de los rodamientos. Fíjense ustedes, de los rodamientos, ya nosotros como buenos mecánicos sabemos mucho. Necesitamos unos buenos rodamientos o cojinetes para poder soportar esos ejes de los cuales acabamos de hablar. En los motores pequeños y en los motores medianos, generalmente esos cojinetes son cojinetes de deslizamiento, que es lo que llamamos los famosos bujes, que son, ¿cómo se llama? Lubricados por grasa, lo colocamos sin problema. Cuando empezamos a notar que hay un poquito de ruido o vibraciones, pues sacamos las tapas, sacamos esos bujes, los cambiamos y listo, y no pasa nada. Pero en los motores más grandes, las cosas no son tan fáciles. No solamente en los motores grandes, sino en los motores verticales. En el audio anterior les comentaba que el bastidor soporta, por ejemplo, en el motor vertical, soporta toda la carga en la parte de arriba. Es decir, que debo tener un buen cojinete arriba, un buen rodamiento arriba que sea capaz de soportar todas las cargas y abajo, pues un rodamiento que sea capaz de equilibrar todo el sistema, ¿no? Esos rodamientos, pues, tendrán todos sus accesorios para montaje, es decir, debe tener sus chumaceras, todas esas cosas, o los muñones, pues, como lo decimos también, de manera que sus sistemas para lubricar, si son a grasa, si son aceite, en fin, tiene que tener todo eso. Y más aún, cuando son máquinas muy rápidas, pues probablemente también tenga que colocarle un sistema de refrigeración. ¿Ok? Pero son cojinetes, sean de antifricción o sean o rodamiento. ¿Ok? Y eso tiene su tratamiento, es igual que cualquier rodamiento de cualquier máquina. ¿Ok? Y por último, para este tema de las máquinas, voy a tocar algo muy interesante y que me sorprendió mucho la primera vez que tuve la oportunidad de mezclarme en la selección de un motor eléctrico. Por cierto, era bastante grande. Recuerdo que era un motor de 100 HP. Es sus accesorios, fuera del motor. Porque generalmente
pensamos que el motor, vamos a comprar motor eléctrico, era solamente aquel cosa de lo que le decía yo al principio del primer audio o del primer vídeo, de la parte uno, que es solamente el voltaje, la corriente, el trifásico, tal, no. Además de todas las cosas que hemos venido hablando y que son partes mecánicas, fíjense ustedes que tenemos una caja de terminales que proporciona la ubicación de los terminales del cable de alimentación en sus accesorios, y eso es muy importante. Los motores siempre tendrán cables de sus detectores bobinados que salen, y para garantizar la seguridad y la interfase limpia, estos cables siempre deben estar alojados en una caja de terminales principal, y esa caja debe tener el tamaño según lo que diga el código eléctrico para acomodar todos los accesorios que yo pienso acomodar de acuerdo a mi aplicación dentro de esa caja. Que no solamente es la transferencia eléctrica, es decir, la conexión eléctrica me refiero, sino que probablemente si necesito un transformador de corriente, lo debo colocar también allá adentro. Si necesito colocar un pequeño pararrayo, lo debo colocar allá adentro, porque en la aplicación que yo recuerdo que teníamos en ese momento, iba a trabajar un poco casi al aire libre y en un sitio donde se producían muchas tormentas y muchas tormentas eléctricas, pues había necesariamente que colocar un pararrayo. Entonces, esas cosas muchas veces uno no las toma en consideración, pero son muy importantes a la hora de elegir, digamos que la última lección para terminar de definir cómo quiero mi máquina eléctrica, porque después tengo que inventar cosas y esas cosas que se inventan generalmente nunca terminan bien. Bueno, estas cajas pues generalmente están hechas de hierro fundido o acero fabricado, vienen montadas, incorporadas en el bastidor del motor, y son colocadas en el punto donde yo decida, o en las opciones que me dé el fabricante, en la que me facilite mejor mi conexión para la aplicación que la quiero. ¿Ok? Debemos recordar, debemos recordar también que ahora también viene una caja secundaria de conexión, que es donde vienen toda la cantidad de mediciones y sensores y la cantidad de cosas que nosotros estamos utilizando hoy día. Por ejemplo, sensores de vibración, sensores de temperatura, del agua, si hay fugas de agua, etcétera. Una cantidad de sensores, y sobre todo la conexión de todos esos sensores, ¿ok? Con el internet para que pueda ser transmitida en tiempo real a los diferentes sitios. Esta cantidad de conexiones no la puedo colocar dentro de la caja de potencia, donde probablemente pueda tener una potencia muy elevada, porque me va a hacer interferencia con con esas señales. De manera que esa caja secundaria también viene totalmente normalizada, y debo yo de definirla lo mejor posible para saber, porque tengo que notificarles al que vende, el que me va a vender el motor eléctrico, qué cantidad de elementos voy a medir y qué voy a transmitir. Todo esto puede ser un punto de especificación entre el usuario y el fabricante, que a veces no lo tomamos en cuenta. Y aunque todos los motores eh, constan del mismo grupo central de conjuntos, digamos, para convertir la electricidad en energía mecánica, las construcciones específicas de estas máquinas pueden variar de muchas formas, tal como lo hemos visto. Desde un gabinete para proteger y enfriar un motor, hasta el estilo de construcción del rotor,
para poder equilibrar la máquina, hasta las diferencias en la construcción del motor juegan un papel muy importante en la compra, el uso, el futuro mantenimiento y el servicio que le va a prestar esta máquina. Yo creo que esto es un tema muy interesante para nosotros los ingenieros mecánicos. Yo espero de verdad que les ayude cuando tengan la necesidad de incorporar o de comprar una máquina para una aplicación muy particular, que no dejen pasar por alto todos estos detalles. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por suscribirte. Gracias por regalarme un me gusta a este video o a este conjunto de vídeos. Y recuerden que en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace donde van a poder conseguir un documento donde resume todas estas cosas que he estado hablando aquí en estos dos videos. No es un texto bibliográfico ni nada por el estilo, sino son una cantidad de recopilaciones que he puesto en orden de manera de mantener una idea. Por supuesto, de ahí en adelante es posible que alguno de ustedes, si lo necesita, quiera averiguar un poco más. Pero créanme que es la base, es el comienzo, que sirve de mucho cuando es decir, no tenemos el conocimiento eh, completo, completo, cuando tenemos que comprar un motor eléctrico. Muchas gracias.